Estimadas maestras y maestros, qué gusto saludarles. Ahora vamos a compartir algunos tips de cómo pueden estar encontrando algunos juegos serios, algunos juegos que les puedan estar sirviendo para el área específico, en este caso de química. Bueno, para empezar, nosotros podemos tener distintos recursos para poder estar generando pues estos juegos serios o para poder aprovechar juegos serios que ya existen. ¿Cuál es la intención? Bueno, generar ambientes de aprendizaje lúdicos, ambientes de aprendizaje que estén basados en el juego, aprovechando estos juegos serios. Primero, recordemos, ¿qué es un juego serio? Un juego serio es aquel juego, no donde los estudiantes tengan que estar serios sin sonreír, sino todo lo contrario. Un juego serio es un juego que tiene o que busca lograr un propósito de aprendizaje, es decir, aquel que me puede servir para mis estrategias didácticas, incorporarlos en mis estrategias didácticas que me lleven a estar logrando propósitos en particular de aprendizaje de acuerdo a mis asignaturas. Para empezar, hay algunos recursos que nosotros podemos estar utilizando como Cerebrity. En Cerebrity ustedes pueden tanto buscar juegos ya hechos por otros maestros como crear sus propios juegos. En este caso, en Cerebrity nada más cuando los creen les va a pedir un tiempo en el que revisan el juego y luego entonces ya queda publicado para que lo puedan aprovechar ustedes y sus estudiantes. Pero bueno, yo puse aquí la palabra de química y fíjense cuántos juegos de química tenemos. Tenemos el de proteínas, el de lípidos, el de une cada elemento con su número atómico, el de la tabla periódica, reacciones de alcoholes y fenoles. Entonces vamos a tener distintos juegos ya creados por maestros o ustedes aquí en Cerebrity pueden crear sus propios juegos. Otro muy conocido por ustedes es EducaPlay. Igual en EducaPlay yo le puse química y vean, aquí viene identificando estructura y función celular, tipos de enlaces químicos, plato de bien comer, el átomo, nomenclatura química, etcétera, mezclas, química bloque 1, evolución del modelo atómico, etcétera. Entonces yo voy a poder tener la oportunidad de aprovechar juegos ya creados por otros maestros en EducaPlay o registrarme y crear yo mis propios juegos hechos en EducaPlay. Sin embargo, también hay otro más si todavía quieren tener un buen diseño, una buena interfaz en el cual estén trabajando sus estudiantes, muy amigable y que además es muy vistosa. Un recurso podría ser genial.ly, donde ustedes pueden también aprovechar juegos y las plantillas hechas en específico. Es decir, yo entré a Genial, yo puedo estar creando distintos tipos de materiales muy interesantes aquí dentro de Genial, como un tipo juegos también, hay juegos que se pueden estar aprovechando y juegos interactivos donde el estudiante va tomando decisiones, contestando preguntas, etcétera. Y vean aquí, yo por ejemplo puedo entrar a moléculas y les decía que ya tienen como otra interfaz, otra plataforma, porque con base en estas plantillas ya empiezan a ser como plantillas mucho más vistosas. Esos son 3 puntos de que ustedes pueden tener, pero vamos a buscar juegos ya creados por maestros. Por ejemplo, este que completa la tabla periódica. Si yo me equivoco, si yo arrastro el recurso donde no es, se regresa. Si yo tomo el recurso y lo coloco donde es, va a quedarse. Tenemos este tipo de juegos que podríamos encontrar. ¿Cómo lo encontré? Lo que hice fue estar escribiendo tabla periódica juego, aquí está tabla periódica juego, y luego escribí la palabra file type SWF. Con el file type lo que estamos diciendo es encontrar tipo de archivo y lo que estamos buscando como tipo de archivo es un tipo de archivo de animación flash. Así que lo que puse fue tabla periódica. Pude haber puesto nada más tabla periódica como tal, pero lo que iba a estar buscándome o encontrando son tablas periódicas como esta que me permite buscar una tabla periódica y voy a estar utilizando esta tabla periódica, pero solamente no como una manera de juego, sino como una manera informativa e interactiva y con recursos multimedia de abordar una tabla periódica. Claro que es muy interesante, sí, pero lo que estaríamos buscando ahorita es un juego. Por ejemplo, está esta. Yo entro y puedo ver qué elementos contienen este elemento en específico que nosotros queremos. Podemos ver aquí ya la gráfica al respecto en cuanto a protones, neutrones, de este elemento que nosotros tenemos, etcétera. Pero eso es de la tabla periódica. Sin embargo, lo que yo hice fue agregarle en la búsqueda tabla periódica juegos y fue que encontré esta tabla periódica de los, el que habíamos encontrado hace un momento que tenía que ver con el juegos o cargando la tabla periódica o busca el elemento que debe de ir. Algo que también podríamos haberlo hecho de una manera general es haber puesto química juegos, aunque podríamos ser muy específicos, poner
poner tabla periódica juegos. Yo en este caso también pude haber sido muy general y coloqué química juegos. Miren este juego, por ejemplo, muy interesante. Yo entro a este de guerra química y en este de guerra química yo voy a entrar como un tipo guerras de las galaxias. Voy a entrar ahí, voy a escribir mi nombre, entro a aceptar, ya le doy instrucciones y empieza como si fuera el de las guerras de las galaxias, ¿no? Ahí está. Entonces ya le entiendo cómo tengo que jugar y ahora empiezo a jugar y me dice que yo diga cuál es el óxido de calcio. Entonces, bueno, perdón, yo puedo seleccionar cuál quiero jugar. Seleccioné óxido de calcio y ahora señalo, si yo me equivoco, no mataría la nave, pero si yo lo hago bien, disparo y está bien. Pero si ahora yo coloco otro de los recursos y me equivoco, me aparece entonces que yo le calcule que determine, perdón, cuál es el peso molecular y yo tendría que estar con base en los elementos y el peso que tiene cada uno de ellos, calculando cuál es el peso molecular para que yo pueda seguir jugando. Este es otro de los juegos que podemos tener. Vamos a cerrarlo ya para que vayamos a más de lo que podemos estar encontrando. Otra manera de poder estar encontrando materiales, una fue con el file type 2.swf, pero agregando en la búsqueda que quiero juegos. Otra manera es entonces en este caso lo que tenemos como simuladores. Yo puedo agregar un tema en particular y ponerle al final la palabra simuladores, o entrar en este caso de manera general decir química simuladores. Fíjense cómo me regresa que es química simuladores DPHET, y yo voy a tener distintos juegos o simuladores que voy a poder trabajar. Yo entro, son de HTML5 y de Flash, en cualquiera de los dos formatos. Puedo incluso descargarlo, puedo compartirlo como código embebido o en este caso reproducirlo directamente. Y miren qué padre, en este caso me da como una introducción o que lo maneje a manera de juego. Entonces yo le digo que a manera de juego, acuérdense de los elementos del juego, aquí me permite elegir niveles. Yo puedo entrar como el nivel que necesito y ya puedo empezar con mi juego aquí de química. O esta que compartió una de las maestras en el foro de discusiones, que me permite ya tener una relación directamente donde yo tomo uno de los elementos y lo puedo estar arrastrando, igual que lo pude haber hecho en Cerebrity, en Educaplay o en Genially. Pero ya está construido, ya está armado y lo puedo estar aprovechando. Bueno, otro que algunos sitios que pueden estar congregando algunos artículos que nos muestran cómo puedo encontrar más juegos, como esta de Educación 3.0, que tiene también la posibilidad de estar encontrando algunos juegos de química que yo puedo estar utilizando, y ya me va diciendo de qué se trata el juego, y ya para que yo lo pueda ir buscando. Aquí está el puzzle de tabla periódica, que es más o menos como lo habíamos jugado hace un momento en sopa de letras, bueno, aquí Kimitris. Entonces, ustedes pueden estar encontrando otra serie de juegos. Bueno, yo puedo estar entonces también creando, yo le puedo poner algo como un tipo de juego que quiero, y le escribo crear y luego el tipo de juego que yo quiero manejar, como por ejemplo crear memoramas. Y hay gente que ha estado creando memoramas que no necesariamente todos los juegos tienen que ser electrónicos. Esto es bien, bien importante. También pueden estar jugando sus estudiantes en clase y pueden estar creando sus propios juegos. Hay muchos colegios, muchas escuelas como la de Jalisco, que a través de la basura, de lo que consideraban basura, de materiales reciclables, cartones y demás, fueron creando sus propios juegos, sus propios materiales didácticos, y pueden crear tarjetas de dominó de un tema en específico de química, pueden estar creando sus loterías de acuerdo también a un tema de química, pueden ir creando distintos juegos como el de la ruleta que mencionaba algún maestro, y no necesariamente ser digitales, sino también pueden ser aprovechando incluso materiales reciclables. Entonces yo le pongo aquí, si fuera digital, crear Jeopardy, y puedo estar creando Jeopardy, si me van a aparecer plantillas de PowerPoint. Yo puedo aprovechar estas plantillas de PowerPoint, o puedo estar creando ya aprovechando plantillas como Jeopardy Rocks, o esta muy buena que les recomiendo de Jeopardy Labs, que ya traen simplemente las plantillas para que ustedes pongan sus datos y les va sumando la puntuación de sus estudiantes en esta de Jeopardy Labs. O sea, simplemente van creando su Jeopardy, ustedes ponen los datos, ingresan los datos y queda creado su Jeopardy. O les decía que pueden aprovechar las plantillas que vienen aquí, como esta que creó el maestro José Román, que en este caso también es del nivel medio superior, y fíjense cómo él creó a partir de una plantilla que descargó de Jeopardy,
crear este juego donde él puede estar, bueno, tiene la música, ahí está, y ahora yo voy a avanzar. Pero fíjense cómo me va manejando las categorías. Entonces yo voy diciendo que va a haber modelos atómicos, configuración electrónica, partículas atómicas, materia y energía, estados de agregación, ramas de la química, y empiezo mi Jeopardy. Me van marcando las casillas que yo hace rato estaba ahí jugando, y puedo empezar con mi timer, ¿no? Ahí está, para que vayan contestando. Ya tiene aquí también uno para ingresar, un tiempo, y se acabó el tiempo, ¿no? Y dependiendo de eso puede haber un bravo, un lots, ¿ok? Puedo regresar y ya me marcó esa casilla. Yo puedo ir trabajando con este Jeopardy de lo que nosotros tenemos. Entonces, esto es otra manera de cómo podemos estar nosotros trabajando con encontrar juegos serios para generar ambientes de aprendizaje lúdicos o basados en el juego. Un lugar donde también les voy a recomendar que vayan es este de edutoolstech.items.mx. El mismo les va a permitir a ustedes ir al apartado de colecciones, y aquí en colecciones ustedes van a encontrar una serie de colecciones para estar abordando temas de química. Por supuesto que va a haber una del nivel medio superior de prepa, Congreso Prepatec, hay uno de prepa en específico, y en este caso de preparatoria, y hay uno en particular que les puede estar sirviendo para ir creando sus propios juegos, que se llama justamente Juegos y Dinámicas. Entonces voy a ingresar en este momento a donde dice... bueno, también podrían ir manejando sus encuestas y votaciones, evaluaciones y quizzes para ir creando sus propios juegos y ocupar algunos juegos como quizzes o como Kahoot, que les permiten generar ambientes de aprendizaje lúdicos a través de preguntas que se van haciendo. Entonces pueden ir haciendo tipos concursos, pueden estar haciendo preguntas con sus estudiantes a través de algunos programas. Les decía, voy a entrar a este primero de encuestas y votaciones. En esta de encuestas y votaciones van a encontrar distintos, y hay muchos que les pueden estar funcionando. Les recomiendo mucho este de quizzes para generar ambientes de aprendizaje lúdicos, y también este de Kahoot para generar ambientes de aprendizaje lúdicos. Y también pueden estar yendo a la otra colección que les decía, que era la de juegos y dinámicas, donde van a encontrar distintos recursos que les pueden estar generando juegos y dinámicas con sus estudiantes y que pueden estar aprovechando. Entonces aquí van a ver algunos o varios recursos que podrían aprovechar para poder estar generando estas situaciones interesantes de juego. Como por ejemplo, y lo vamos a estar viendo un poco más adelante, ya cómo poder estar manejando alguna situación en particular de gamificación. Pero miren, por ejemplo, de Nanospace, que dice es un parque de atracciones virtual para poder aprender sobre las moléculas. Es un recurso web creado por Reinsheimer, y el propósito de este sitio es proporcionar a los usuarios una introducción a las propiedades de los átomos y las moléculas. Es un sitio en un parque de diversiones virtual. Ahí está otro recurso que les podría estar funcionando, y así como eso, ustedes podrían estar utilizando unos recursos más que vienen aquí dentro de juegos y dinámicas, o por ejemplo de Júpiter, que les permite crear su propio juego. En este caso, de Júpiter, que les permite crear su propio juego, ustedes lo que hacen es generar una temática, y con la nave espacial ustedes van a ir, el estudiante va jugando y tiene que dispararle a la nave que corresponde a la respuesta de la pregunta que ustedes hacen. Entonces ustedes hacen una pregunta y el estudiante tiene que dispararle a la nave que dé la respuesta, perdón, al meteoro, de la respuesta correcta. Si no, pues no van a ir acumulando puntos. Entonces se pueden ir generando, así como esos, vayan explorando a varios recursos más que les pueden estar sirviendo para crear ambientes de aprendizaje lúdicos o aprovechar el juego serio para ello. Por ahí hay uno que ya nos va a servir y que lo vamos a mostrar en el siguiente video, uno de Warcraft, para que ya entendamos exactamente qué es gamificación. Bueno, espero les haya servido estos recursos. Acuérdense que pueden ir a encontrar también recursos que estén creando las demás universidades. Exploren lo que ha hecho otras universidades, como en este caso Objetos UNAM, que les va a estar mandando a este recurso para ver sobre química o sobre física, algunas simulaciones que les podrían estar funcionando y que podrían, con base en ellas, estar generando también un ambiente de aprendizaje lúdico. Bueno, pues quedo a sus órdenes. Mucho ánimo con la búsqueda de juegos serios para el área de química. Yo quedo totalmente pendiente en lo que podamos apoyarle.